discutiendo, ¿verdad?, con el instructor hace un par de días, antes de que, o durante, empezó a dar las asesorías ahorita él, eh, que muchos de los vacíos estaban relacionados hacia precisamente eso, el estudio de mercados, cómo entrarle, qué hacer, qué no, ¿verdad? Entonces, como puntos generales hablábamos de dos cosas. Primero, eh, dentro de la clase, cuando nosotros empezamos a hablar de eso, definimos que, eh, primero, los métodos cualitativos, ¿verdad? Donde son todos estos grupos focales, grupos de expertos, igual hacer, por ejemplo, una demostración del producto, hacer algo por el estilo, ¿verdad? Donde se pone en uso el producto o el servicio que se está realizando para que puedan darme retroalimentación sobre él. Todas estas herramientas o estas técnicas que utilizamos, que son de grupos, o más bien que son de forma cualitativa, ¿verdad? Todos estos, eh, permítanme un segundo. Perdón. Bueno, les comentaba que todos estos que son de forma cualitativa, por lo general nosotros los ocupamos, ¿verdad? Cuando vamos a hacer grupos pequeños, ¿verdad? Cuando queremos obtener información un poco más precisa, no tan estadística de que cuántos sí, cuántos no, sino que muchas recomendaciones, mucha información de entrada para nuestro producto, para poder hacer modificaciones, para poder hacer aclaraciones, ¿verdad? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es definir o tener definido eh, a quién van a vender este producto, ¿verdad? Hay que definir primero un mercado que nosotros tengamos eh, definido como tal. Y entonces ahí nosotros, cuando ya definimos hacia quién vamos a vender, nosotros podemos empezar a darnos cuenta cuál es el tamaño, ¿verdad?, de nuestros compradores. Y entonces, con eso nosotros podemos definir qué técnica nos va a ayudar mejor, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, tratando con un universo, con un grupo, ¿verdad?, de quien nos va a comprar este producto, que es muy masivo, muy grande, ¿verdad? Por ejemplo, les ponía el ejemplo yo cuando hablamos de productos de consumo, ¿verdad? Casi todo lo que encontramos en los súperes, en las ferreterías, en esto, en lo otro, ¿verdad? El mercado meta es un mercado bastante grande, ¿verdad? Porque cualquiera puede comprarlo, ¿verdad? Va a ser diferente a, por ejemplo, que yo esté queriendo definir, como lo hablábamos en el caso, por ejemplo, de los supermercados, de los centros comerciales, ¿verdad? De las universidades o centros educativos, por ejemplo, ¿verdad? Y donde yo voy a empezar a acotar hacia quién va dirigido esto y entonces se me vuelven grupos mucho más pequeños. Entonces, eh, no vamos a requerir de un instrumento, ¿verdad?, tan grande tal vez como la encuesta para poder obtener información, ¿verdad? Porque al final lo que nosotros, las encuestas, ¿verdad?, cuando nosotros muestreamos y tratamos de sacar esa porción representativa de toda la población que me puede comprar, lo que nosotros tratamos de hacer es estadísticamente escalar las respuestas que tenemos de este pequeño grupo al que yo voy a encuestar, ¿verdad? Porque se supone que los demás se van a comportar estadísticamente en la misma proporción. Es decir, si yo de esos 300,000 usuarios que puedan ser, agarro una muestra de 200, 300 encuestas, ¿verdad? Y esas encuestas están diseñadas de acuerdo a la formulita que veíamos ahí, lleva su correlación matemática para poder representar estadísticamente a ese gran bloque, ¿verdad?, de compradores.
Entonces, va a ser eh, muy fácil que nosotros podamos escalar, ¿verdad?, esa proyección. Ahora, cuando el grupo de compradores, como en este caso, va a ser los centros educativos, los centros comerciales, etcétera, son contados, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil, aún pueden ocuparle ustedes hacer un tipo de encuesta, pero ya no lo van a tener que hacer de forma estadística, sino que ustedes pueden venir, agarrar a uno o dos representantes de ese grupo, ¿verdad? Y empezar a consultar, mire, fíjese que está esta información, le parece bien, aquí, allá, vea, mi producto pretende hacer esto, eh, qué sé yo, por ejemplo, el tipo de producto va a tener estos y estos servicios, ¿le son funcionales, no le son funcionales? ¿Cuáles cree que podría agregar? Entonces ustedes empiezan a indagar a modo de poder ir teniendo información que les sirva para poder ir armando de qué las características del producto, qué es lo que vamos a querer que nuestro producto haga para que ese cliente que nos va a comprar, ¿vea?, tome la decisión de comprarnos. ¿Vea? Entonces, lo primero es empezar a definir eso, qué características debe tener, qué es lo que va a hacer. Si ustedes ya definieron la idea, ¿vea?, y entonces lo que mi proyecto va a hacer es ser un software para que la persona llegue, pida a través de él, ¿verdad?, le dé la cuenta, le dé esto, le dé lo otro. Entonces, todo eso ustedes lo van a plasmar y lo van a consultar con las personas que tengan a disposición para poder revisar este punto. Entonces, para definir quiénes pueden ser compradores de este producto, en el caso de que ustedes, por ejemplo, tienen un mercado más acotado, pues hablábamos de fuentes secundarias, ¿verdad?, donde nosotros vamos a eh, ocupar las fuentes, ya sea del Ministerio de Economía, de esto, de lo otro, y cuando nosotros podamos definir, ok, a cuántos restaurantes más o menos podemos llegarle, a cuántas marcas podemos llegarle, son 30, son 40, son 100, perfecto, entonces ese es nuestro mercado, y ya empezamos a darle forma, ¿verdad?, a cómo se va a ir comportando. Acuérdense que al final lo que nosotros hacemos con este estudio, ¿verdad?, de mercado, es tratar de definir a qué volumen podemos llegar a vender de este tipo de proyectos, ¿verdad?, cuál es el alcance que podemos tener, ¿verdad?, cuál puede ser el nivel de ingresos que vamos a tener con este proyecto que vamos a desarrollar, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de aquellos que tienen este sistema o esta aplicación o lo que sea que vayan a desarrollar, en el cual se ven involucrados el comprador, ¿verdad?, que puede ser el restaurante, el centro educativo, etcétera, pero no es él en sí el que va a utilizarlo, ¿verdad?, sino que es un tercero, ¿verdad?, que ese va a venir a ser el usuario del producto que estamos diseñando. Entonces yo les comentaba, ustedes pueden valerse de una encuesta para conocer la opinión de estas personas, ¿verdad?, respecto a lo que va a ser el producto, las características que debe de tener, la funcionalidad, etcétera, para poder decirle posteriormente a quien va a adquirir el sistema, mire, estas personas están de acuerdo con esta idea, y poder justificar la compra o la inversión en este tipo de productos, ¿verdad?, o en este tipo de proyectos. Entonces, eso es a gran escala lo que nosotros pretendemos hacer, ¿verdad?, con este estudio de mercado. Conocer todas aquellas características, ya sea del producto en sí, cómo va a estar definido, cómo va a estar estructurado, etcétera, ¿verdad? Si implica características de distribución, pues incluirlas también, ¿verdad? Pero en el caso de los software o de los sistemas que estamos desarrollando, como van a ser para ocuparlos en el sitio, ¿verdad? Tal vez la pregunta puede ser, mire, si están hablando de una aplicación, por ejemplo, ¿en qué dispositivos le interesaría que ocuparlo, ¿verdad?, o necesitan hacer un software que sea
adaptable a diferentes dispositivos, etcétera, todas esas consultas, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que definir primero qué es lo que les interesa saber del cliente, ¿verdad? O de quien va a invertir en este producto, ¿verdad? Para poder posteriormente consultarlo a la fuente que podamos indagar, ¿verdad? Para ver si esto es funcional o no funcional, si lo quieren o no lo quieren, ¿verdad? En el mercado, y con eso poder justificar el desarrollo de este producto desde una vista mercadológica, ¿verdad? Posteriormente vamos a pasar a definir lo que técnicamente se puede hacer, y es lo que vamos a desarrollar en estas sesiones, donde ustedes van a ir plasmando con toda la información que ustedes puedan tener, ¿verdad? Cómo funciona el software y cómo cumple con las necesidades o lo que nosotros habíamos planteado que él va a hacer, ¿verdad? O ya sea el software, el sistema, la aplicación, lo que sea que estemos haciendo, ¿verdad? Entonces, como dicen por ahí, el instructor mandó un documento, ¿verdad? Eh, Perdón, dice la verdad. Les gustaría ver un avance de cómo debería de quedar el avance 2, ¿verdad? En términos generales, es lo que me están diciendo acá. Va, perfecto. Entonces vamos a subirles, muy probablemente algunas partes van a ser muy diferentes a lo que ustedes vayan a presentar, ¿verdad? Porque allá estamos hablando, o la mayoría de los que se desarrollan de los proyectos que tenemos nosotros ahí son proyectos, ya sea de masivos, ¿verdad? De productos masivos, ¿verdad? O creo que tienen ahí de desarrollo también, ¿verdad? Entonces, que si se recuerdan en lo que ya vimos, era como para desarrollar más una necesidad en cuanto a la sociedad, aunque no genere una inversión como tal, no genere un retorno de la inversión, sino que va más orientado hacia cumplir una necesidad, satisfacer un problema que se está dando, ¿verdad? Pero en términos generales vamos a desarrollar eso, vamos a subirlo con el instructor ahí ese documento para que ustedes puedan tener por lo menos a grosso modo las partes, cómo debería de estar estructurado, ¿verdad? Y para que ya lo vayan alineando, pero deben de partir, ¿verdad? Acá en esto, de que para poder hacer cualquiera de las herramientas que les plantearon por ahí, ¿verdad? Que los grupos focales, que las encuestas, etcétera, lo primero, lo que nos interesa saber, o lo que el objetivo de este primer estudio, ¿verdad? Del estudio de mercado, es saber si realmente nuestro producto es atractivo hacia quienes nos lo van a comprar, ¿verdad? Entonces eso es lo que persigue de manera general el estudio de mercado, ¿verdad? Hay otras cuestiones circundantes como es conocer información acerca del precio, etcétera, pero en este caso, como son proyectos bien robustos, no es definir únicamente el precio de una latita de esto o del otro, sino que es un proyecto grande de inversión, ¿verdad? Entonces, va a ser bien difícil obtener información sobre eso en el estudio de mercado, porque estos proyectos van más determinados por el gasto que tengan que hacer y que lo van a definir en este estudio técnico, ¿verdad? Donde ustedes ya definan eh, las necesidades de software, de hardware, ¿verdad? Y todo lo que va a ir involucrado para poder desarrollar esto. Entonces ahí ustedes van a saber a grosso modo cuál es la inversión que hay que hacer para este tipo de proyectos. Y en la parte del costeo que va más adelante para el último avance, ahí vamos a pasar a definirlo ya así a detalle, ¿verdad? Entonces ahí vamos a poder tener cuál es el precio de esto, y por lo general solo podemos tener un medio de comparación cuando viene alguien, me oferta uno y me oferta otro, ¿verdad? Entonces yo puedo tener ahí a la mano, ok, este me está ofertando en tanto y este en tanto, cuáles son las ventajas de él y cuál es la ventaja del otro, ¿verdad? Entonces, sí, el estudio de mercado para este tipo de proyectos que estamos desarrollando se va a basar en validar
la necesidad o la aceptación de lo que yo estoy desarrollando, ¿verdad? Para el posible consumidor de estos productos. Entonces, vamos a subirles el documento ese para que puedan tener una estructura general de cómo lo tienen que ir armando, ¿verdad? Pero en términos generales, eso es lo que tenemos que desarrollar en el primer estudio que estamos realizando para este avance, ¿verdad? Y en el otro, en el técnico, es lo que habíamos determinado que íbamos a empezar a revisar ahora. Ahora, perdón, eh, no sé, siento que por ahí tuve un par de correos y todo el fin de semana donde lo sentí que estaban un poco, no sé si perdidos o tal vez la indicación no fue clara en función de qué es lo que queremos ver en, en, este, en estas sesiones que vamos a desarrollar. No es una exposición donde yo voy a venir a decirles, ok, malo, 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 todo mal. No, lo que vamos a ver es cómo a través de las diferentes herramientas, ¿verdad?, que ustedes tienen ya a través de los conocimientos previos que han desarrollado en su carrera, pueden explicar cómo va a funcionar su sistema, su software, su app, lo que sea que estén desarrollando, ¿verdad? A través ya sea de flujogramas, de diagramas, de cualquier otro tipo de herramienta donde expliquemos cuál es el comportamiento, cómo funciona o cómo va a estar articulado y cómo, qué cosas vamos a tener que ir integrando, qué cambios van a tener que hacer, qué se espera que se le va a pedir a quien en donde se vaya a implantar este proyecto, ¿verdad? Eh, qué tipo de inversiones, qué cosas tiene que adquirir en cuanto a hardware, ¿verdad? En cuanto a, bueno, aún ahí podemos determinar qué, qué posiciones o qué puestos van a requerir para poder operar este tipo de sistemas, ¿verdad? Si va a haber, todo lo vamos a gestionar nosotros o va a haber gente que va a tener que estar alimentando esta información o controlando algo del sistema y van a tener que generarse nuevos puestos para este tipo de personas para que puedan controlar eso, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que nosotros esperamos revisar acá. Entonces, eh, por algunos momentos los vi demasiado ansiosos con el hecho de que no, y si no tengo cabal lo que usted quiere ver, no, la idea es esa, que lo desarrollemos, porque en estos avances, necesito que ustedes vayan ya trabajándolo o lo vayamos revisando también así, porque no puedo venir yo solo a hablarles de todo, ¿verdad? Y que se les vaya acumulando todo eso y de repente no hayan que hacer. Entonces, la mejor manera que podemos hacer esto es de que ustedes empiecen a desarrollar las diferentes ideas que tengan y las vayamos revisando y así todos van teniendo una retroalimentación de lo que va sucediendo acá, ¿verdad? Entonces, no sé si hay algún grupo que quiera arrancar ahorita para revisar lo que tengan, ¿ya?, que lo vayamos desarrollando y planteen cómo está técnicamente definida la idea o cómo está definido el producto que se va a desarrollar o el servicio. Pueden hablar varios, no hay problema. Esto es, aquí esto es una discusión, es un debate, es precisamente lo que ustedes pueden realizar en un focus group, por ejemplo. Ahorita lo que vamos a hacer es, ok, presenten el producto que ustedes tienen, discutámoslo, qué cosas le podemos mejorar, qué cosas no están claras, etcétera. Entonces puede, si lo quiere explicar una sola persona o cada quien quiere explicar lo que ha desarrollado, no hay ningún problema. A ver, ¿quién se anima? Que vayamos revisando, a ver qué es lo que tenemos por ahí.
Perfecto, perfecto. Arranquemos con el grupo 11 entonces. Ok. Voy a compartir la pantalla entonces. Vale, perfecto. Ya se mira, ¿verdad? Sí, por el momento. Ahí está. A ver, bueno, nosotros decidimos hacer este esquema. Ujú. Bueno, antes que nada, nuestro proyecto es hacer un sistema para la facturación en los supermercados. Eh, Inicialmente era solo una aplicación, pero nosotros decidimos hacerlo eh, un poquito más, un poquito más grande, así que lo convertimos en un sistema. Entonces, antes de empezar a explicarlo de este esquema, voy a explicar un poquito en qué consiste. Vale, Perfecto. entonces, lo que nosotros hemos planteado es que cada carretilla va a contar con una pantalla touch, ahí donde se agarra, supongo. No hemos definido eso todavía. Entonces va a contar con un escáner en el cual nosotros vamos a poder pasar los productos que vayamos a comprar y en la pantalla va a salir la lista del subtotal de lo que llevamos, con la lista también, ¿verdad? Así como que si tuviéramos la factura, pero en la pantalla. Entonces, ya si usted quiere o después decide que no quiere llevar tal producto, solamente lo elimina de la lista y pues sigue. Entonces, también lo que habíamos planteado es que con esto también podrían hacerse los pagos directamente en esa tablet, se podría decir. Entonces, ya si es pago en efectivo, pues se va a la caja y también de un solo el sistema sería capaz de decirle en cuál caja podría ir y ser que esté más vacía, por ejemplo, para poder bajar los tiempos de espera y hacerlo un poco más eficiente, todo el proceso de compra. Y, y eso, prácticamente. Entonces, sí, entonces en la capa de presentación solamente sería la interfaz de los administradores, que serían los del súper, y la interfaz del usuario. Y también se podría aprovechar de un solo, si tiene una pantalla, para poder estar mostrando la misma publicidad del súper ahí mismo. Por ejemplo, no sé, Perfecto. imagínense que van los miércoles frescos, ¿verdad? Entonces ahí se van mostrando todas las promociones que hay ese día y así. Entonces, la lógica del negocio sería un subsistema del control de carretillas para saber cuántas son las que están activas, las que están en uso o cuáles están en mantenimiento o algo por el estilo. El módulo de facturación y el pago. Y contaría con el sistema de antirrobos con tecnología RFID, que son los que, por ejemplo, los que se ocupan en las tiendas de ropa, que son bandas magnéticas que van pegadas o van en una tipo bolsita en algunas camisas para evitar que la gente salga y se la lleve sin pagar, ¿verdad? Correcto. Entonces, con esto también se pretende que en la salida de los super haya un sensor, así como en las tiendas de ropa, para evitar que la gente, pues, se robe los productos que no se hayan pagado. De ahí el Correcto. subsistema del control de inventario de productos, que va de la mano siempre con el de facturación, ¿verdad? Para ir llevando el control de un solo en vivo, pues. El módulo de control de clientes registrados y por registrar. También se plantea que se pueda pagar si usted es miembro registrado del súper o no. Ya Ok. también, para ser un poco más verde, por decirlo así, se podría enviar la misma factura si es que se paga por medio de la aplicación, se mande de un solo a su correo, o también enviar notificaciones al correo de algunas de las promociones, si así se quisiera.
El módulo de consulta de precios de los productos, esto es lo que, específicamente esto es lo que ya está en el mercado, pero hay algunos súper que lo implementaron y ahora solamente hay algunos que lo tienen todavía, que es donde están eh, en los pilares de algunos pasillos de los súperes que usted va y puede consultar los precios de X producto. Correcto. Y el módulo de lectura de código de barra o QR, que es el escáner, ¿verdad? Que va a estar ahí mismo en la tablet o anexado a la tablet. Y el módulo para promociones y ofertas, que es lo que decía, ¿verdad? Que se podría estar mostrando la misma publicidad mientras se están haciendo las compras. Y la base de datos y eso. Ok, perfecto. Por ejemplo, se me ocurre ahí una observación tal vez para que ustedes puedan indagar un poco más sobre eso. Eh, Ustedes hablan de que Sí, utilizarían el RFID, ¿verdad? Con las banditas magnéticas para poder hacer o controlar el robo de este tipo de producto, ¿verdad? Entonces, sí, eh, la pregunta va a ser ya cuando migremos un poco a la parte de los costos, ¿qué tan costoso es eso? ¿Verdad? Porque primero entendería yo que todos los productos tendrían que tener esa bandita, ¿verdad? sí, correcto. Ajá, eso también habíamos pensado, porque hacer, al necesitarse eso, requeriría una gran inversión por parte del cliente que va a comprar nuestros productos, en este caso los supermercados, al contar con una gran cantidad de productos de un solo ahí en la tienda. Ujú. Correcto, entonces, una pregunta, no sé si habrá, y ahí ya es un poco de investigación, si hay algún otro tipo de tecnología que nos permita usar esto con un menor costo. Por ejemplo, no sé si tal vez a través de los, ¿cómo es que se llama? De los códigos QR o de cualquier otro tipo de código que podamos utilizar, que pueda ser impreso. Por ejemplo, ellos ya de por sí en los súperes generan un tipo de viñeta, ¿verdad? Donde ellos ya le Sí, ponen, ya sea código de barra, código QR, para poder clasificar el producto y poner cierta información. Entonces, no sé si hay alguna, ahí tendrían que investigar si hay algún tipo de tecnología que pueda ligarse con eso o alguna forma para poder garantizar que esto o sea, nos sirva también, pues para no tener que invertir en esas banditas, o que otras opciones tienen, vea, para poder reducir ese costo, por si no se les va muy arriba, vea, esa sí, idea de tener que utilizar el RFID, vea, tal vez hay otro tipo de sistemas que se de puedan ocupar implementación. para eso, correcto. Por ejemplo, yo veía que y ahí sí no estoy muy claro, ¿verdad? Porque ya no indagué un poco más, pero hablaban, por ejemplo, en el hecho de que podían hacer un tipo de cercos, ¿verdad? Con lo que es el Internet de las cosas, ¿verdad? Entonces, no sé qué dispositivos ocupan para hacer esos cercos, pero que, por ejemplo, podrían utilizar para definir una parte geográfica, ¿verdad? De un cierto espacio donde algún tipo de indicador te da si eso ya salió o no salió, ¿verdad? Y entonces entendía que lo relacionaban con código QR, no estoy seguro, ¿verdad? Entonces, sí, en eso tendrían que indagar un poco más para ver qué facilidad les da ahí de poder volver económicamente factible esa alternativa, ¿verdad? Para el antirrobo, porque sí, eso mismo pensaba yo, ¿verdad? Va a ser una dificultad el hecho de que, por ejemplo, eso ya lo ocupan en Europa, ¿verdad? Pero los europeos son bien decentes y cada quien paga lo que tiene que pagar y todo y no se Sí, es roba. un tema de cultura. Ajá. Sí, entonces en el caso de nosotros es al contrario, o sea, tendríamos, si le pudiéramos poner un grillete a cada producto, pues sería mucho que mejor, ¿verdad? Para que no se lo pudieran llevar. Entonces, Correcto. pero sí pueden indagar un poco más sobre eso para poder plantear, ya sea si a la hora de revisar la parte de costeo es demasiado alto, ¿verdad? Tratar de buscar o tener un plan B para poder plantearlo ahí, ¿verdad? Y a ver qué cambio se le puede hacer.
Por lo demás veo yo muy bien, de hecho hasta para la parte de la publicidad y de las ofertas, por ejemplo, sería un punto de ganancia el hecho de que ya no tendrían que imprimir el montón de volantes, sino que los tendrían ahí en la carretilla, ¿verdad? Entonces eso le genera un ahorro de impresión, ¿verdad? En cuanto a los folletos de ofertas y toda esa cuestión, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden ir sopesando en sus alternativas todas esas ventajas que les va a presentar el utilizar este sistema, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, se me ocurre para el estudio de mercados, tal vez una de las preguntas es si lo van a dirigir a los usuarios, ¿verdad? Si ustedes necesitan tener un poco de información de los usuarios, ahí se vuelve una encuesta general, ¿verdad? Porque todos vamos al súper, pues, al final todos vamos a comprar algo al súper, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ustedes pueden plantear una encuesta, por ejemplo, para ver la aceptación de este tipo de sistemas, ¿verdad? Donde ustedes digan, ah, mire, ¿qué le parecería si en la carretilla usted tiene esto, este tipo de sistema? Compra promociones, por ejemplo, sí. ¿Por qué medio las compra? ¿Digital o esto? Ah, siempre voy al súper y les sirve o ocupa los boletos o los folletos que se encuentran en la sucursal. Sí, no. Entonces ahí ustedes pueden obtener cierta información que les diga, ok, esto puede servirnos para sustituir ese tipo de folletos obsoletos y viejos, vea que muchos creo que ya lo que hacemos es que aquí en el celular andamos lo de las ofertas y todo, ¿verdad? Nos metemos a las redes sociales o lo que sea donde lo hayan publicado, pero esa podría ser otra opción que tendrían ellos que les serviría, ¿verdad? Porque tal vez hay mucha gente que de repente no ocupan mucho tal vez ese tipo de tecnologías, pero teniéndola ahí en la carretilla, pues ya sea que les esté pasando ahí las ofertas o lo que sea, puede ser otra opción para agarrar a esa gente, ¿verdad? O muchos que andamos de repente ahí comprando y se nos olvida algo que íbamos a comprar y ahí aparece la oferta. Ah, puchica, por eso venía también, ¿verdad? Entonces me parece que es un punto importante. Eh, luego, no sé si aquí requeriríamos tal vez para que puedan definir cómo va a ser el mantenimiento de este sistema, quién lo estaría actualizando, cómo lo va a estar actualizando, ¿verdad? No sé si va a requerir un poco tal vez más de detalle. Vea, eso tal vez lo pueden ejemplificar tal vez con un flujograma, ¿verdad? Donde ustedes puedan definir qué funciones extra va a agregar este sistema a las personas del súper, porque me imagino que ellos tendrían que estar haciendo la actualización, ¿verdad? O no sé si se va a generar de alguna forma automática o algo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eh, para entender el funcionamiento de ese tipo de folletos, ¿verdad? Ellos sacan folletos casi que todas las semanas, ¿verdad? Entonces va a haber que de alguna forma estar alimentando al sistema cuáles son los cambios de precio, esto, lo otro, aquí y allá. Y no sé si eso lo va a hacer de forma, bueno, alguien me imagino tiene que estar cambiando eso, ¿verdad? Porque actualmente Sí, lo hace. Sí, yo había pensado en la parte de la interfaz de admin como una aplicación, no sabemos si web o de escritorio, en la cual va a tener una sección en la que, es que la idea también es implementarlo con lo que ya tienen, o sea, porque, digamos, por decir un nombre, el Super Selectos tiene implementado el sistema de cobros y todo eso, y se tiene un sistema para sus precios, entonces lo que quisiéramos es como que se alimente de los precios de la base de datos de ellos y traerlos a nuestro sistema para que siempre esté actualizado con los últimos precios y todo eso. Ok, perfecto. Bueno, entonces, sí, ahí solo que requieran, en el caso de que tengan que agregar funciones, por ejemplo, o actividades que va a desarrollar una posición o alguien en específico, o por ejemplo, en este caso, como dicen ustedes, el administrador, ¿verdad? Que va a ser el que va a estar ingresando, si se le está cargando algo extra o va a haber alguna forma diferente a como ellos vienen haciendo las cosas, tal vez plantear, no sé, un flujograma, cualquier cuestión para definir procesos donde ustedes puedan explicar cuál va a ser el cambio que ellos van a tener, vea, cuál va a ser la adaptabilidad que van a tener dentro de su empresa al tener que aplicar este sistema. Vea.
Eso creo que podría ser, de ahí por lo demás está bastante claro. Y la otra sería ver, ya aterrizar la alternativa del RFID. Las alternativas del RFID y los elementos con los que estarían trabajando. ¿Verdad? Por ejemplo, en el caso de todo el hardware que van a ocupar, ¿verdad? Si ya lo tienen definido, cómo sería, cuál sería, qué tipo sería, para que a la hora que pasemos a la parte de los costos, ustedes tengan un estimado de cuánto va a andar esa solución. ¿Verdad? Ok. De ahí por lo demás yo lo veo bien. Le voy a decir igual al instructor que revise lo que estamos haciendo ahorita en estas sesiones, a ver si se le ocurre algo más a él y lo discutimos ahí, ¿verdad? Ok, sí. Bueno, no sé si hay algún otro equipo que quiera plantear lo que ha trabajado ahorita de su proyecto respecto a esto. Ya ven que no es, la idea no es sacar un listado de, tiene que traer todo esto y esto y esto y todo a detalle, esto que así. Realmente es en la parte esta del proyecto, ¿verdad? De la parte técnica del proyecto, aquí sí solo hacerles la observación, ¿verdad? Cuando nosotros revisamos esto, por ejemplo, permítanme, ahorita se los comparto. Vale, nosotros hablamos la clase anterior de esto, y aquí sí tienen una guía un poquito más concreta de qué cosas deberían de estar ustedes plasmando en este estudio como tal, en el estudio técnico, ¿verdad? Entonces, esto lo vimos en la sesión anterior, ¿verdad? Donde hablábamos de que necesitaríamos definir los requerimientos de herramientas y equipos si vamos a realizar una instalación física por parte de nosotros, si vamos a tener que hacer alguna trabajo manual donde requiramos algún tipo de herramienta o equipo, etcétera, para poder llevar aquello a cabo. Entonces, puede ser una tablita con el tipo de herramienta que ustedes requieren para desarrollar su proyecto en función de que ustedes se vean como una empresa que lo va a desarrollar, ¿verdad? Vamos a tener el requerimiento de mano de obra y en este caso, por ejemplo, va a ser para su proyecto específicamente, ¿verdad? Es decir, ¿qué necesitarían? Van a necesitar un técnico electricista para que les pueda hacer todas las instalaciones y todo lo que ustedes vayan a modificar en la empresa, o si ya lo tienen ellos ahí, ya tienen todo, solo es de ir a hacer el cableado y todo, y ustedes definen que, ok, alguien del equipo lo va a realizar, perfecto. Pero si, por ejemplo, van a tener que involucrar otro tipo, por ejemplo, dicen, mire, fíjense que estaban trabajando esto en la empresa donde lo están trabajando, ¿verdad? Hay que hacer un cuarto de equipos, ¿verdad? Y ese cuarto de equipos pues requiere refrigeración, esto y lo otro, entonces hay que contratar eso. Ok, eso si ustedes lo van a desarrollar como parte de su proyecto, pues necesitan tener a alguien que se encargue de la parte de refrigeración, porque tal vez no van a hacer el cálculo ustedes, ¿verdad? De qué va a requerir ese cuarto de refrigeración, ¿verdad? Entonces, toda esta mano de obra que ustedes van a requerir para el equipo, hay que detallarla también. Puede ser una tabla específica, ok, se requiere es de técnicos en esto, ¿verdad? El director del proyecto, esto y lo otro, ¿verdad? Todo, cada una de las posiciones que ustedes van a ocupar para poder desarrollarlas. El requerimiento del software, pues ahí ustedes van a definir, en este caso, tomando el ejemplo de lo que los compañeros aquí han desarrollado, bueno, ¿qué es lo que se va a desarrollar? De acuerdo al sistema que ya tienen, un módulo de esto otro, se va a desarrollar o se va a vincular esto a tal aplicación, entonces va a requerir una modificación en la aplicación tal, etcétera. Todo el desarrollo de software que ustedes vayan a hacer, lo declaran. El requerimiento de hardware, pues lo que les comentaba ahorita, ¿verdad? Definir, ok, van a utilizar las pantallas, ok, qué tipo de pantalla va a ser, con qué características, con qué especificaciones, y todo, van a utilizar un escáner, ok, qué tipo de escáner es, con qué condiciones, qué características tiene, todo lo que van a requerir para plasmarlo aquí, ¿verdad? Entonces, dentro
de la parte del requerimiento de software, ustedes pueden explicar ahí más a profundidad, como ellos lo han hecho con los diagramas que ustedes tienen. Ok, todos estos software que están aquí, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo se relacionan? ¿Verdad? ¿Qué funciones se van a agregar? ¿Qué funciones se van a quitar? ¿Con qué cuestiones que ya tiene la empresa los vamos a integrar? Etcétera, ¿verdad? Y por último, la parte de las instalaciones, distribución de instalaciones, que ahí sí hablábamos, cualquier modificación que nosotros le vayamos a realizar a la empresa, a los lugares físicos como tal, y en este caso va a ser bien difícil, tal vez que ustedes puedan definir cuáles exactamente los cambios que hay que hacerle, porque para eso tendrían que conocer la instalación a donde van a llegar a hacerlo, ¿verdad? Pero entonces ustedes pueden identificar generalidades que tienen que tener. Por ejemplo, en las instalaciones que yo voy a llegar a trabajar, tiene que haber un cuarto específico para equipos o para servidores, para esto. Si ya lo tienen, pues tiene que tener estas y estas condiciones. Si se va a instalar otro equipo más, ok, necesitamos tanto espacio disponible dentro de ese cuarto con esto. En el caso de por ejemplo, las carretillas, si este tipo de equipo que van a utilizar tiene que estar almacenado bajo algún tipo de temperatura en específico, fuera de humedad, etcétera. Ya ven que en algunos súperes las carretillas están ahí mojándose y todo. Entonces, parte de los requerimientos que ustedes van a definir es, ok, en el proyecto se tiene que tener un área para almacenamiento de carretillas donde va a tener ciertas condiciones que van a ser estas, estas y estas y estas. Si en la sucursal donde lo debemos implementar ya lo tienen, pues se ahorran ese gasto, pero si no lo tienen, tienen que hacerlo, ¿verdad? Entonces, a modo de definir todos los requerimientos técnicos que van a tener que cumplir en la empresa, ¿verdad? Para que ustedes puedan echar a andar este proyecto que están desarrollando. Y ahí hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, si ustedes dentro de la mano de obra o dentro de los servicios o dentro de las instalaciones van a requerir algo que ustedes dentro del proyecto dicen, no, miren, la verdad que eso no es nuestra especialidad, no nos toca hacerlo a nosotros, entonces hay dos opciones, o lo hacen ustedes o lo subcontratamos, ¿verdad? Y entonces ustedes ya lo que pueden hacer es cotizar cuánto más o menos cuesta hacer un trabajo de ese tipo por alguna de las empresas que ya lo desarrollan en el país, ¿verdad? Para que no les toque empezar a costear todas estas actividades en las que ustedes no son expertos, ¿verdad? O no es de su expertise, ¿verdad? Para que si ustedes puedan tener un estimado global de todas las tareas que hay que hacer en cuanto a la cuestión técnica del proyecto. Entonces, no sé si hay alguien más que nos quiera compartir por ahí. O nos tomamos un pequeño descanso en lo que se organizan, unos 5 o 10 minutos en lo que se ponen de acuerdo ahí o lo que tengan. Como les digo, la idea de esto no es que me van a presentar algo perfecto o el avance ya terminado, no. La idea es que empecemos a discutir todas esas ideas que ustedes ya tienen, ¿verdad? A modo de que vayamos dándole forma y vayamos desarrollando algo, ¿verdad? El viernes siempre vamos a seguir con esto. Todo el estudio técnico lo vamos a terminar de desarrollar así. La idea es que podamos ir sacando por ejemplo, yo ahorita no les hice la consulta, pero no sé si hay alguien que quería comentarle algo al desarrollo que había hecho ahí este grupo que pasó, ¿verdad? Entonces no sé si hay alguien que quiera aportar algo, decirles, no, mire, la verdad que aquí creo que les hace falta este tipo de diagrama o le falta esta herramienta, cómo detallan esto y esto, ¿verdad? Abordémoslo desde el planteamiento de que ustedes son ingenieros, ¿verdad?, en sistemas, y entonces ustedes fácilmente pueden identificar los fallos tecnológicos, o no fallos, pero las carencias, lo que haga falta, cualquier vacío que tengamos en lo que esté desarrollando cualquiera de sus compañeros. Entonces la idea de hacer una crítica ahorita es poder aportarle a que desarrolle un sistema más esbelto, ¿verdad? Que sea que esté pensado o que esté desarrollado de la manera más eficiente, ¿verdad? Entonces,
Si quieren, nos podemos tomar unos 5 o 7 minutos en lo que se organizan, platican ahí y podemos arrancar si quieren con alguna observación que ustedes hayan visto ahí de la idea que tenía ahí André, vea, con su equipo. Y si no, pues alguien que quiera empezar a exponer lo que ha realizado, ¿verdad? Entonces, tomémonos ese pequeño break y regresando le damos.